Bienvenidos a Destino y Redención, el espacio donde las historias del pasado cobran vida para conmover el corazón del presente. Hoy les traigo una historia que nace desde el polvo dorado de los campos mexicanos del siglo XIX, una historia donde el silencio fue prisión y el amor se convirtió en la llave de la libertad. Antes de comenzar, si estas historias tocan tu alma, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué significó para ti este relato. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas joyas olvidadas del tiempo. Y ahora, cierren los ojos por un momento y respiren hondo, porque vamos a adentrarnos en un mundo donde a veces el alma grita en silencio, y solo quien sabe escuchar puede oír su verdad. Era el año de 1887, y el sol caía implacable sobre las tierras áridas de San Luis Potosí como una maldición antigua que nadie recordaba cómo conjurar. Las haciendas se extendían por leguas y leguas, vastos territorios donde el horizonte parecía no tener fin y donde los peones trabajaban desde el primer rayo del alba hasta que la noche devoraba sus sombras cansadas. En medio de ese paisaje de polvo dorado y cielos infinitos, se alzaba la hacienda de los Villaseñor, una construcción colonial de muros gruesos color ocre, patios interiores sombreados por bugambillas moradas y ventanas con rejas de hierro forjado que parecían mirar al mundo con desconfianza. Allí, entre las sombras perpetuas de las habitaciones de servicio, vivía una joven cuyo nombre era María Inés. Nadie sabía cuántos años tenía exactamente, tal vez 22, tal vez 25, porque su rostro tenía esa extraña cualidad de parecer a la vez muy joven y terriblemente antiguo. Sus ojos eran de un castaño profundo que parecía contener toda la tristeza del mundo, y su piel morena, curtida por el sol inclemente, llevaba las marcas de una vida de trabajo duro. Pero lo que más llamaba la atención de María Inés no era su apariencia física, sino algo mucho más inquietante y misterioso. Desde que había llegado a la hacienda, hacía 3 años. Nadie había escuchado su voz, ni una sola palabra, ni un suspiro pronunciado en voz alta, ni siquiera un gemido cuando se lastimaba con las agujas mientras cosía, o cuando el capataz le gritaba insultos que resonaban por los corredores. El silencio de María Inés era absoluto, total, impenetrable como una muralla invisible que levantaba entre ella y el resto del mundo. Los otros empleados de la hacienda, en su ignorancia y superstición, habían decidido que era una muchacha deficiente, tonta quizás, o marcada por algún mal espiritual. Las mujeres mayores que trabajaban en las cocinas se santiguaban cuando la veían pasar, murmurando oraciones a media voz para alejar la desgracia. Los hombres que arreaban el ganado o trabajaban en los establos la miraban con una mezcla de lástima y desdén, como si su silencio fuera un defecto moral más que una condición inexplicable. Pero María Inés no era tonta. Detrás de ese silencio obligado, detrás de esos ojos que parecían mirar sin ver, había una mente brillante y un corazón capaz de sentir con una intensidad que habría asustado a quienes la despreciaban. Ella escuchaba todo, cada palabra susurrada en los rincones oscuros, cada chisme que las lavanderas intercambiaban mientras golpeaban la ropa contra las piedras del río. Cada orden que el capataz ladraba con voz ronca de mezcal, y en su mente componía respuestas que nadie escucharía jamás. Argumentos perfectamente articulados que morían en el silencio de su garganta sellada. Las mañanas en la hacienda comenzaban siempre del mismo modo. Antes de que el sol asomara su disco ardiente sobre las montañas lejanas, María Inés ya estaba despierta en el pequeño cuarto que compartía con otras 3 sirvientas. Se levantaba sin hacer ruido, sus pies descalzos apenas rozando el piso de tierra apisonada, y salía al patio para lavarse la cara en el pozo. El agua estaba siempre fría a esa hora, tan helada que le cortaba la respiración. Pero ella le agradecía porque ese pequeño shock la ayudaba a despertar del todo, a prepararse para otro día idéntico al anterior. Después se dirigía a la cocina principal, donde doña Clemencia, la cocinera, ya estaba avivando el fuego en el fogón de leña. Doña Clemencia era una mujer gruesa de unos 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y manos llenas de cicatrices de quemaduras. A diferencia de los demás, doña Clemencia no trataba mal a María Inés. No la trataba bien tampoco, pero al menos no era cruel. Simplemente la ignoraba la mayor parte del tiempo, señalándole con gestos bruscos qué tareas debía realizar: moler el maíz para las toties, picar las cebollas y los chiles, barrer los pisos, llevar agua desde el pozo hasta los enormes cántaros de barro que se alineaban contra la pared. María Inés obedecía a cada orden con una eficiencia silenciosa que rayaba en lo fantasmal. Sus manos se movían rápido y seguras, completando las tareas sin necesidad de que nadie le explicara 2 veces. Y mientras trabajaba, su mente vagaba por territorios prohibidos. Recordaba fragmentos de otra vida, de un tiempo antes del silencio, cuando todavía podía reír y cantar. Recordaba la voz de su madre, dulce como la miel de abeja, cantando canciones antiguas mientras tejía en el telar. Recordaba a su hermano pequeño, sus ojos brillantes llenos de travesura, corriendo entre los nopales persiguiendo lagartijas.
pero esos recuerdos dolían demasiado. Así que María Inés los empujaba hacia el fondo de su mente y se concentraba en el presente, en el aroma del café hirviendo en la olla de barro, en el sonido de las tortillas inflándose sobre el comal, en el calor del fuego que le enrojecía las mejillas, en el peso de los canastos que debía cargar de un lado a otro, en el dolor sordo de su espalda que nunca desaparecía del todo. Cuando el sol ya estaba alto y los patrones de la hacienda se levantaban, María Inés debía cambiar de tareas. Los Villaseñor eran una familia de abolengo venido a menos, terratenientes que habían perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones y deudas de juego, pero que se aferraban desesperadamente a las apariencias. Don Heriberto Villaseñor, el patriarca, era un hombre de unos 70 años con bigotes blancos rizados y una mirada perpetuamente desconfiada. Su esposa, doña Refugio, era una mujer alta y demacrada que vestía siempre de negro y pasaba la mayor parte del tiempo rezando rosarios en la capilla privada de la hacienda. Tenían 3 hijos adultos, ninguno de ellos casado, todos viviendo de las rentas cada vez más escasas de las tierras. El mayor, Patricio, era un hombre gordo y perezoso que bebía demasiado y golpeaba a los peones cuando estaba de mal humor. El segundo, Rodrigo, había estudiado Derecho en la Ciudad de México, pero nunca había ejercido y pasaba los días jugando ajedrez solo en la biblioteca. La menor, Beatriz, era una mujer de 40 años con pretensiones de refinamiento, que tocaba el piano desafinado del salón y leía novelas francesas que nadie más en la casa comprendía. María Inés debía servirles el desayuno en el comedor principal, una habitación enorme con techo alto y una mesa de caoba que podría sentar a 20 personas, pero donde solo se reunían los 5 miembros de la familia. Entraba con la charola de plata empañada, colocaba los platos con cuidado, servía el café humeante en las tazas de porcelana despostillada, y luego se retiraba a un rincón para esperar órdenes adicionales. Los Villaseñor hablaban entre ellos como si ella no existiera, como si fuera parte del mobiliario. Otro objeto decorativo sin importancia, después del desayuno. María Inés era enviada a la habitación de costura, un cuarto pequeño al fondo de la casa con una ventana que daba al patio de los establos. Allí pasaba la mayor parte del día remendando la ropa de la familia, surciendo calcetines, bordando iniciales en las sábanas de hilo que doña Refugio guardaba en baúles de cedro para un ajuar que nunca se usaría. A María Inés le gustaba esa tarea porque le permitía estar sola, lejos de las miradas burlonas y los comentarios hirientes de los demás empleados. Mientras cosía, podía mirar por la ventana y observar el mundo exterior. Veía pasar a los vaqueros con sus sombreros de ala ancha y sus lazos enrollados en las sillas de montar. Veía a los niños de los peones corriendo descalzos entre las gallinas, jugando con palos y piedras. Veía las nubes moverse lentamente a través del cielo, formando figuras que cambiaban constantemente. Y a veces, cuando la luz del atardecer bañaba todo en tonos dorados y anaranjados, María Inés sentía algo parecido a la paz. Un momento fugaz donde el dolor del silencio se volvía soportable. Pero esos momentos nunca duraban mucho. Siempre llegaba el capataz, don Jerónimo, un hombre flaco y nervudo con cicatrices que le surcaban la mejilla izquierda y una voz áspera como papel de lija. Don Jerónimo odiaba a María Inés con una intensidad que ella nunca había comprendido del todo. Tal vez porque su silencio lo incomodaba, o tal vez porque había algo en su mirada que él interpretaba como un desafío. Cualquiera que fuera la razón, don Jerónimo aprovechaba cada oportunidad para hacerla sufrir. Entraba a la habitación de costura sin avisar, dejando que la puerta golpeara contra la pared con un estruendo que hacía saltar a María Inés. Se acercaba demasiado, invadiendo su espacio, y le gritaba órdenes innecesarias con ese aliento que olía a tabaco y alcohol barato. A veces le arrebataba la costura de las manos para examinarla con ojo crítico, buscando defectos que pudiera señalar. Y cuando no encontraba ninguno, porque el trabajo de María Inés era siempre impecable, se limitaba a arrojarle la tela de vuelta con un gruñido de disgusto. Una tarde de julio, cuando el calor era tan intenso que hasta las moscas parecían volar con esfuerzo, don Jerónimo entró a la habitación de costura con algo más que su crueldad habitual en los ojos. Había estado bebiendo, eso era evidente por el modo en que se tambaleaba ligeramente y por cómo arrastraba las palabras. Se plantó frente a María Inés, bloqueando la luz que entraba por la ventana, proyectando una sombra oscura sobre su trabajo. «Qué patética eres», le dijo con voz pastosa. «Ni siquiera puedes defenderte, ni siquiera puedes gritar». María Inés mantuvo la vista baja, sus manos quietas sobre la tela que estaba bordando, conteniendo la respiración. Don Jerónimo se inclinó más cerca, tanto que ella pudo ver las venas rojas en el blanco de sus ojos. «Si yo quisiera hacerte algo, nadie te escucharía», continuó él, saboreando su propio poder. «Podrías morirte aquí mismo, y nadie lo sabría hasta que empezaras a apestar.
En ese momento, María Inés sintió algo helado recorrerle la espina dorsal. Un miedo tan puro y primitivo que por un instante olvidó por qué debía permanecer en silencio. Su boca se abrió involuntariamente, como si su cuerpo intentara gritar por instinto de supervivencia. Pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, antes de que pudiera romper los 3 años de silencio autoimpuesto, una voz resonó desde el pasillo, clara y autoritaria como el tañido de una campana. Jerónimo, retírate inmediatamente. Es una orden. El capataz se enderezó de golpe, el color drenándose de su cara como si alguien hubiera abierto una compuerta. Se giró torpemente hacia la puerta, donde una figura alta y distinguida ocupaba el marco. María Inés levantó la vista por primera vez y vio a un hombre que no reconoció. Alguien que definitivamente no pertenecía a la familia Villaseñor ni al personal habitual de la hacienda. Era alto. Fácilmente superaba el 1,80 m, con hombros anchos, bajo un traje oscuro de corte impecable pero no ostentoso. Su rostro era angular, de facciones marcadas, con una mandíbula fuerte y una nariz recta que le daban un aire de nobleza natural. Pero lo que más impactó a María Inés fueron sus ojos. Eran de un color gris verdoso, como el musgo que crece en las piedras del río, y miraban el mundo con una intensidad tranquila que sugería tanto inteligencia como tristeza profunda. Don Jerónimo tartamudeó algo ininteligible. Una disculpa a medias y salió apresuradamente de la habitación, pasando junto al desconocido con la cabeza gacha como un perro regañado. El hombre permaneció en la puerta unos segundos más, su mirada pasando del capataz en retirada a María Inés, quien rápidamente había vuelto a bajar la vista hacia su costura, sus manos temblando ligeramente mientras trataba de enhebrar la aguja de nuevo. Disculpa la interrupción, dijo el hombre con voz suave, casi gentil, y luego se marchó, sus pasos resonando por el corredor de baldosas hasta desaparecer en la distancia. Esa noche, en la cocina, donde los empleados se reunían para cenar, después de que los patrones hubieran sido servidos, María Inés escuchó fragmentos de conversación que le permitieron entender quién era el desconocido. Don Alonso de la Vega había llegado esa mañana, anunciado pero no esperado con mucho entusiasmo por los Villaseñor. Era el nuevo administrador de la hacienda, contratado por los acreedores del banco que amenazaban con embargar las propiedades si no se ponía orden en las finanzas desastrosas de la familia. Don Alonso venía de Aguascalientes, donde había administrado con éxito una hacienda mucho más grande y próspera. Era viudo, comentaban las lavanderas entre susurros. Había perdido a su esposa y a su hijo en un parto difícil hacía 5 años y desde entonces se había dedicado al trabajo con una intensidad casi religiosa. Era un hombre respetado pero solitario, alguien que mantenía las distancias pero que trataba a todos con justicia. Los Villaseñor lo detestaban. Eso estaba claro en el modo en que doña Clemencia describía las caras largas de la familia durante la cena. Don Heriberto había gruñido y refunfuñado. Doña Refugio había rezado en voz alta pidiendo a la Virgen que los librara de la humillación de tener un administrador externo. Y Patricio había bebido más de la cuenta y terminado lanzando insultos que don Alonso había ignorado con una calma que enfureció más al hijo mayor, pero para los empleados. La llegada de don Alonso significaba algo diferente. Significaba esperanza. Ya había corrido el rumor de que había despedido a 2 capataces en su hacienda anterior por abusar de los peones y que pagaba salarios justos y respetaba los días de descanso. María Inés escuchaba todo esto mientras comía su plato de frijoles y toties en silencio, preguntándose si acaso su vida podría cambiar también, aunque fuera un poco. Con la presencia de este hombre, los días que siguieron confirmaron la reputación de don Alonso. Llegaba al amanecer a los establos para revisar personalmente el ganado. Cabalgaba por los campos bajo el sol implacable, inspeccionando las siembras y tomando notas en un cuaderno de piel que siempre llevaba consigo. Hablaba con los trabajadores, preguntándoles por sus condiciones, escuchando sus quejas con atención genuina, y poco a poco comenzó a implementar cambios. Despidió a 3 capataces, incluido don Jerónimo, a quien echó después de descubrir que robaba una parte de los salarios de los peones y que había golpeado a un niño de 10 años por dejar escapar un caballo. La partida de don Jerónimo fue celebrada en silencio por todos, especialmente por María Inés, quien sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Sin la presencia amenazante del capataz, podía trabajar con más tranquilidad, aunque su silencio permanecía intacto. Don Alonso no vivía en la casa principal con los Villaseñor. Había elegido una casita independiente en el borde de la propiedad, una construcción pequeña pero digna con 2 habitaciones, un estudio y un porche con vista a los campos de maíz. Era lo suficientemente cerca para supervisar todo, pero lo suficientemente lejos para mantener su privacidad y evitar los dramas constantes de la familia. Allí pasaba las noches, leyendo a la luz de las velas, escribiendo correspondencia, o simplemente sentado en el porche fumando su pipa mientras observaba las estrellas. Fue en la 3ª semana de su estancia cuando don Alonso comenzó a notar realmente a María Inés, no de forma romántica, no todavía, sino con una curiosidad casi académica, del modo en que un naturalista observaría una especie rara de ave.
La veía moverse por la casa con esa gracia silenciosa, completando sus tareas con una eficiencia que sugería inteligencia más que simple obediencia. Notó cómo los otros empleados la evitaban, cómo hablaban de ella en tercera persona incluso cuando estaba presente, como si verdaderamente no pudiera entenderlos. Una mañana, don Alonso decidió hacer un experimento. Entró a la habitación de costura donde María Inés trabajaba y le habló directamente, no con órdenes sino con una pregunta genuina. «Buenos días. ¿Cómo te llamas?». María Inés levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara así, con respeto, con interés real. Sus labios se movieron como si fueran a formar palabras, pero no salió ningún sonido. En su lugar, señaló hacia una pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello con un cordón desgastado. En la cruz, grabado con letras pequeñas pero legibles, estaba su nombre. María Inés. Don Alonso asintió lentamente. María Inés. Es un nombre hermoso. ¿Hace cuánto que estás aquí en la hacienda? Ella levantó 3 dedos. 3 años, interpretó él. ¿Y antes de eso, dónde vivías? María Inés bajó la vista de nuevo, sus manos apretando la tela que estaba cosiendo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Claramente, esa pregunta tocaba un territorio doloroso. Don Alonso no insistió. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, dejando que el silencio se asentara cómodamente entre ellos en lugar de tensamente. Después de unos minutos, habló de nuevo, pero esta vez como si hablara consigo mismo. Yo también guardo silencio a menudo. No del modo en que tú lo haces, pero silencio al fin y al cabo. Hay cosas que uno aprende a no decir, experiencias que se guardan tan profundo que empiezan a parecer secretos incluso para uno mismo. María Inés levantó la vista, sorprendida por esta confesión inesperada. Por primera vez en 3 años, alguien no la trataba como una rareza o una inválida, sino como un ser humano capaz de comprender complejidades emocionales. Don Alonso se giró hacia ella y sonrió levemente, una expresión que no alcanzaba sus ojos pero que era genuina de todos modos. Si alguna vez quieres comunicar algo, cualquier cosa, mi puerta está abierta, le dijo, y luego se marchó, dejándola con un torbellino de emociones que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese día, algo cambió. Don Alonso comenzó a pasar con más frecuencia por la habitación de costura, siempre con algún pretexto. Necesitaba que le remendaran una camisa. Quería saber si había suficiente hilo para las sábanas que había ordenado hacer. Buscaba un botón específico para un chaleco. Pero María Inés empezó a darse cuenta de que esas visitas no eran realmente sobre las tareas. Eran sobre hablar. O más precisamente, sobre que don Alonso hablara y ella escuchara. Le contaba sobre su vida, fragmentos de memoria que compartía como quien ofrece pedazos de pan a un pájaro asustado. Le habló de su infancia en Aguascalientes, de su padre, que había sido médico y le había enseñado a leer a los 4 años, de su madre, que tocaba el piano y le había inculcado el amor por la música. Le habló de sus estudios, de cómo había estudiado agricultura moderna en Europa, de los campos de trigo en Francia que se extendían hasta el horizonte como un mar dorado, y luego, con más dificultad, con la voz quebrándose ligeramente, le habló de su esposa. Se llamaba Isabel, dijo una tarde, mientras la luz del ocaso pintaba la habitación en tonos rosados. Era menuda, llena de vida, siempre riendo. Quería tener una docena de hijos. Decía que nuestra casa debía estar siempre llena de voces infantiles y música. Pero el primer parto fue difícil, demasiado difícil. El doctor dijo que el bebé venía mal posicionado. Ella sufrió durante 2 días antes de que ambos se fueran. María Inés había dejado de coser por completo en ese momento. Sus manos inmóviles en su regazo, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Miró a don Alonso y vio en su rostro un dolor tan profundo, tan genuino, que sintió como si le hubieran abierto el pecho. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente el brazo de él. Fue el primer contacto físico voluntario que había tenido con alguien en 3 años. Don Alonso miró su mano sobre su brazo, y luego la miró a ella. En ese momento, algo pasó entre ellos, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Ambos eran personas rotas. Ambos guardaban dolor en lo más profundo de su ser. Ambos habían aprendido a sobrevivir construyendo muros alrededor de sus corazones. Pero quizás, solo quizás, esos muros podrían tener puertas. Las semanas pasaron y la relación entre don Alonso y María Inés evolucionó lentamente, como una flor que se abre pétalo por pétalo bajo el sol tímido de la mañana. Él comenzó a llevarle pequeños regalos que dejaba discretamente en la habitación de costura. Un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, una caja de lápices de colores, un cuaderno de papel fino con una cubierta de piel suave. María Inés no entendió el propósito de estos regalos al principio. ¿Qué iba a hacer con un cuaderno? Si no podía hablar. Pero una noche, sola en su habitación, mientras las otras sirvientas dormían, tomó uno de los lápices y abrió el cuaderno. Su mano tembló sobre la página en blanco durante largos minutos. Hacía tanto tiempo que no escribía nada.
Hacía tanto tiempo que no se permitía expresar lo que sentía por dentro finalmente. Con letras temblorosas al principio, pero que se volvieron más firmes con cada palabra, comenzó a escribir, no una carta, no una historia, sino simplemente pensamientos, fragmentos de lo que había estado conteniendo durante 3 años. Escribió sobre el miedo que la mantenía despierta por las noches. Escribió sobre la soledad que era como un peso físico sobre su pecho. Escribió sobre el secreto que guardaba, ese secreto terrible que era la razón de su silencio cuando amaneció. María Inés había llenado 10 páginas con su letra apretada y ansiosa, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al alivio, como si al trasladar sus pensamientos al papel, hubiera aligerado un poco la carga que llevaba en el alma. No le mostró el cuaderno a nadie. Por supuesto, lo escondió debajo del colchón delgado de su cama, envuelto en un rebozo viejo. Pero cada noche comenzó a escribir un poco más. A veces eran solo unas líneas, otras veces páginas enteras. Escribía sobre sus recuerdos de antes, sobre su familia perdida, sobre los sueños que había tenido que abandonar. Y gradualmente, sin darse cuenta, comenzó a escribir sobre don Alonso. Escribió sobre cómo su presencia hacía que los días fueran menos pesados. Sobre cómo su voz profunda y calmada le parecía como el sonido del viento entre los árboles. Sobre cómo cuando él sonreía, aunque fuera esa sonrisa triste y contenida, ella sentía algo cálido expandirse en su pecho. Sobre cómo comenzaba a esperar sus visitas a la habitación de costura con una anticipación que la asustaba porque significaba que estaba abriendo su corazón de nuevo. Y abrir el corazón siempre traía dolor. Don Alonso, por su parte, encontró en sus conversaciones unilaterales con María Inés algo que no había experimentado desde la muerte de su esposa, una sensación de conexión genuina. Sabía que ella lo escuchaba de verdad, no solo con los oídos, sino con toda su atención. Veía cómo sus expresiones cambiaban mientras él hablaba, como sus ojos reflejaban empatía cuando él compartía algo doloroso, como sus labios se curvaban ligeramente cuando él contaba alguna anécdota graciosa de sus viajes, y comenzó a preguntarse qué habría detrás de ese silencio. No creía ni por un momento que fuera simple mudez o deficiencia mental, como algunos empleados insistían. Había demasiada inteligencia en sus ojos, demasiada comprensión en sus gestos. No, el silencio de María Inés era una elección, estaba seguro. Una elección impuesta por circunstancias que él aún no comprendía, pero que intuía eran terribles. Una tarde de agosto, mientras revisaba unos documentos en su estudio, don Alonso decidió que era hora de hacer algo concreto para mejorar la situación de María Inés. Sabía que dormía en un cuarto abarrotado con otras sirvientas, que comía las sobras después de que todos los demás hubieran sido servidos, que trabajaba desde antes del amanecer hasta después de la medianoche. Esas condiciones eran inaceptables. Al día siguiente, convocó a doña Clemencia a su oficina. La cocinera llegó con las manos aún húmedas del lavado, secándoselas en su delantal con nerviosismo. Don Alonso era justo pero también exigente, y nadie quería ser llamado a su presencia si podía evitarlo. Doña Clemencia, comenzó él sin preámbulos, quiero hablar sobre María Inés. La cocinera parpadeó, claramente confundida. ¿La muda?, preguntó. Esa, confirmó don Alonso. Aunque el término no le gustó. He notado que trabaja más horas que cualquier otro empleado y que sus condiciones de vida son inadecuadas. Quiero que eso cambie. Doña Clemencia se removió incómoda. Don Alonso, con todo respeto. Ella es solo una sirvienta más. No puede quejarse de nada porque ni siquiera habla. No necesito que ella se queje, replicó él firmemente. La justicia no depende de la capacidad de expresarse verbalmente. A partir de mañana, María Inés tendrá su propia habitación. Puede usar el cuarto pequeño junto a la despensa, ese que está vacío. También quiero que coma las mismas porciones que los demás empleados, no las sobras, y su jornada laboral terminará al anochecer como para todos los demás. Pero don Alonso, protestó doña Clemencia, los Villaseñor no van a estar conformes con esto. Que la familia piense lo que quiera, dijo él con una voz que no admitía réplica. Yo soy el administrador de esta hacienda y estas son mis órdenes. Si tienen algún problema, pueden venir a hablar conmigo directamente. Los cambios se implementaron al día siguiente. Y María Inés se encontró de pronto con privilegios que jamás había imaginado posibles. Su propia habitación, aunque pequeña y espartana, era un lujo increíble después de 3 años compartiendo el espacio con otras mujeres que roncaban, que hablaban en sueños, que la miraban con desconfianza. Ahora tenía un lugar propio, donde podía cerrar la puerta y estar verdaderamente sola, donde podía escribir en su cuaderno sin miedo de ser descubierta, la primera noche en su nueva habitación. María Inés lloró. Lloró en silencio, por supuesto, las lágrimas rodando por sus mejillas sin un solo sollozo audible. Lloró de gratitud, de alivio y también de miedo.
porque la bondad de don Alonso estaba derritiendo las defensas que había construido tan cuidadosamente alrededor de su corazón. Y eso era peligroso. Enamorarse, incluso un poco, incluso sin esperanza, era peligroso cuando tu vida entera dependía de mantener un secreto. Esa noche escribió en su cuaderno: hay hombres que construyen muros y hay hombres que construyen puentes. Don Alonso es un constructor de puentes. Pero yo vivo en una isla rodeada de agua envenenada. Si cruzo ese puente, si me atrevo a salir de mi isla, el veneno me alcanzará. Y no solo a mí, a otros también. A alguien que depende de mi silencio para sobrevivir. Porque ese era el secreto que María Inés guardaba. La razón por la que había elegido encerrarse en el silencio 3 años atrás. Tenía un hermano menor, Sebastián, que había cometido un crimen por desesperación cuando ambos trabajaban en otra hacienda más al norte. En un momento de pánico y hambre, Sebastián había robado comida de la despensa del patrón y, cuando el capataz lo descubrió en la pelea que siguió, el capataz había caído por las escaleras y se había roto el cuello. Técnicamente, había sido un accidente, pero nadie habría creído la versión de un peón joven contra la palabra de una familia poderosa. Sebastián habría sido ahorcado sin juicio. Así que María Inés había hecho lo único que podía hacer: lo había escondido. Había sobornado a un arriero para que lo llevara en su carreta cubierta con lonas hasta estas tierras del sur y lo había ocultado en una cueva pequeña en las colinas detrás de la hacienda Villaseñor. Durante 3 años, María Inés había mantenido vivo a su hermano en secreto. Cada noche, después de que todos se dormían, salía sigilosamente de la casa con una bolsa que contenía lo que podía robar de las cocinas sin ser notada: toties duras, frijoles fríos, a veces un pedazo de queso o un trozo de carne seca. Caminaba media hora por senderos apenas visibles, bajo la luz de la luna, hasta llegar a la cueva, donde Sebastián vivía como un animal salvaje. Su hermano había cambiado. El muchacho alegre y travieso que ella recordaba se había transformado en algo feral y asustado. Vivir en la oscuridad, siempre con miedo, siempre escondido, lo había roto de maneras que María Inés apenas comenzaba a comprender. Ya no sonreía, apenas hablaba. A veces ni siquiera parecía reconocerla del todo. Pero era su hermano, la única familia que le quedaba en el mundo, y ella moriría antes de abandonarlo. El silencio era su protección. Si alguien la interrogaba sobre el paradero de Sebastián, ella no podría confesar porque no podría hablar. Si la torturaban, si la amenazaban, si la golpeaban, su silencio sería su refugio y su fortaleza. Había decidido eso hacía 3 años y había cumplido esa promesa cada día desde entonces. No importaba cuánto doliera, no importaba cuánto extrañara el sonido de su propia voz. No importaba cuánta soledad le trajera. El silencio mantenía a Sebastián a salvo, pero ahora, con la presencia de don Alonso en su vida, con su bondad que la alcanzaba incluso en su aislamiento autoimpuesto, María Inés sentía que sus resoluciones comenzaban a debilitarse, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Septiembre llegó con lluvias esporádicas que refrescaban el aire pero convertían los caminos en lodazales. La hacienda parecía transformarse con la lluvia, volviéndose más verde, más viva. Las flores silvestres brotaban entre las piedras, los árboles se llenaban de hojas nuevas, y el ganado pastaba con más apetito en los campos reverdecidos. Don Alonso continuaba visitando a María Inés regularmente en la habitación de costura. Ahora sus conversaciones, aunque seguían siendo unilaterales, habían adquirido una intimidad mayor. Él le hablaba de sus planes para la hacienda, de cómo quería modernizar las técnicas de cultivo, de su sueño de construir una escuela pequeña para los hijos de los trabajadores. Y María Inés lo escuchaba, sus ojos brillantes de interés, a veces asintiendo, a veces frunciendo el ceño, cuando no estaba de acuerdo con algo. Un día, don Alonso llegó con un tablero de ajedrez bajo el brazo. «Creo que te gustaría aprender a jugar», dijo al colocarlo sobre la mesa de costura. «Es un juego que no requiere palabras, solo pensamiento estratégico. Y tengo la sospecha de que tienes una mente muy estratégica». María Inés ella miró el tablero con las piezas talladas en madera oscura y clara, tan perfectas en su simetría. Don Alonso comenzó a explicarle las reglas, moviendo las piezas con manos que eran sorprendentemente delicadas para un hombre de su tamaño. María Inés aprendió rápido, captando los conceptos con una velocidad que lo sorprendió y deleitó. Pronto estaban jugando partidas regulares. Al principio, don Alonso ganaba fácilmente, pero con cada juego María Inés mejoraba. Desarrolló un estilo de juego paciente y defensivo, construyendo fortificaciones cuidadosas antes de lanzar ataques repentinos y devastadores. En su tercera semana jugando, ganó su primera partida. Don Alonso se reclinó en su silla y la miró con una mezcla de admiración y algo más cálido que simple respeto. «Eres extraordinaria», le dijo simplemente. «No dejes que nadie te convenza de lo contrario». María Inés sintió que sus mejillas se calentaban. Bajó la vista rápidamente, sus dedos trazando los patrones de la madera en el tablero de ajedrez. Quería poder agradecerle, quería poder decirle cuánto significaban para ella esas palabras. Cuánto significaba él.
pero el silencio la ataba como cadenas invisibles, y todo lo que pudo hacer fue mirar hacia arriba y sonreír. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro de un modo que hizo que el corazón de don Alonso latiera más rápido. Fue en ese momento, mirándola sonreír con el sol de la tarde, creando un halo dorado alrededor de su cabello oscuro, cuando don Alonso se dio cuenta de que se había enamorado de ella. La revelación lo golpeó con la fuerza de un relámpago, dejándolo momentáneamente sin aliento. Se había enamorado de esta mujer silenciosa, esta mujer rota y misteriosa, que guardaba secretos en sus ojos y cuya presencia había llenado gradualmente el vacío que la muerte de Isabel había dejado en su alma. Pero reconocer ese amor era aterrador. Don Alonso sabía que había abismos enormes entre ellos. Él era el administrador, ella era una sirvienta. Él tenía educación, propiedades, un nombre respetado. Ella no tenía nada, excepto su silencio y su labor. La sociedad los miraría con horror si siquiera sospechara que él sentía algo por ella. Y sin embargo, allí estaba, completamente enamorado, con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía 5 años. Esa noche, don Alonso no durmió. Se sentó en el porche de su casita, fumando su pipa y mirando las estrellas, pensando en todas las imposibilidades que enfrentaba. No podía simplemente declarar sus sentimientos. No cuando María Inés no podía responder con palabras. No cuando había tanta desigualdad entre ellos. Tendría que ser paciente, tendría que encontrar una manera de saber si ella sentía algo por él también. Si su amor podría ser correspondido, de algún modo. La respuesta llegó de una manera completamente inesperada. Una semana después de esa revelación, don Alonso estaba revisando algunos suministros en el almacén cuando accidentalmente derribó una pila de cajas que estaban mal acomodadas. Entre los objetos que cayeron, había algunas ropas viejas que María Inés había estado remendando y guardando temporalmente allí. Al recogerlas para volver a acomodarlas, algo cayó de entre los pliegues de un rebozo remendado. Era un cuaderno, el mismo cuaderno que él le había regalado hacía meses. Don Alonso lo recogió del suelo, notando que estaba claramente usado, sus páginas abultadas por la tinta absorbida. Su primera reacción fue dejarlo donde estaba, respetar la privacidad de María Inés. Pero la curiosidad fue más fuerte. Si este era el cuaderno que le había dado, significaba que María Inés lo había estado usando. ¿Para qué? ¿Para escribir? ¿Podía ella escribir? Con manos que temblaban ligeramente, don Alonso abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de escritura, una letra apretada y ansiosa que cubría cada centímetro de papel como si las palabras hubieran estado desesperadas por escapar. Comenzó a leer y con cada frase, con cada párrafo, su comprensión de quién era María Inés se expandió y profundizó. Leyó sobre su infancia en un pueblo pequeño al norte, donde su padre había sido herrero y su madre tejedora. Leyó sobre la muerte de sus padres en una epidemia de cólera cuando ella tenía 16 años. Leyó sobre cómo ella y su hermano menor habían tenido que buscar trabajo como peones, moviéndose de hacienda en hacienda. Leyó sobre el capataz muerto y la huida desesperada. Y finalmente, leyó sobre el secreto que ella guardaba, sobre Sebastián escondido en las colinas, sobre las noches de miedo y provisiones robadas. Don Alonso cerró el cuaderno lentamente, su mente procesando todo lo que acababa de descubrir. María Inés no era muda, era valiente, increíblemente, imposiblemente valiente. Había sacrificado su voz, su libertad, su vida entera para proteger a su hermano. Y lo había hecho en silencio, sin quejarse, sin buscar ayuda, soportando el desprecio y la incomprensión de todos a su alrededor. Pero había más en el cuaderno, páginas más recientes que había leído rápidamente, pero que ahora volvían a su mente con claridad cristalina. Había escrito sobre él, sobre cómo su bondad la había tocado, sobre cómo empezaba a sentir algo por él que no se atrevía a nombrar pero que la mantenía despierta por las noches, sobre cómo deseaba poder hablarle, poder contarle la verdad, pero sabía que hacerlo pondría en peligro a Sebastián. Don Alonso se sentó en una de las cajas del almacén, el cuaderno en sus manos y tomó una decisión. No podía fingir que no sabía la verdad, pero tampoco podía traicionar la confianza de María Inés confrontándola directamente con su descubrimiento. Tenía que encontrar una manera de ayudarla, de salvar a su hermano, sin destruir el mundo cuidadosamente construido que ella había creado para sobrevivir. Pasó el resto del día elaborando un plan. Era arriesgado, requeriría recursos y discreción, pero era posible. Don Alonso tenía contactos, amigos en posiciones de influencia. Uno de ellos era un juez en la Ciudad de México que le debía favores. Si podía conseguir que ese juez revisara el caso de Sebastián, si podía demostrar que había sido un accidente y no un asesinato, tal vez, solo tal vez,
El muchacho podría ser liberado de esa sentencia no oficial que lo había mantenido escondido durante 3 años, pero primero necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente qué había pasado esa noche en la Hacienda del Norte, necesitaba nombres, fechas, detalles que pudiera usar para construir una defensa legal. Y la única manera de obtener esa información era hablar con María Inés, lo que significaba revelarle que había leído su cuaderno. Esa tarde, don Alonso fue a buscar a María Inés. La encontró en la habitación de costura, como siempre, trabajando en un bordado complicado de flores y pájaros en una de las sábanas de Doña Refugio. Cuando él entró, ella levantó la vista y sonrió, esa sonrisa pequeña que ahora reservaba solo para él. Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio lo que él llevaba en las manos. El cuaderno, los ojos de María Inés se abrieron enormemente. El color se drenó de su rostro. Se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Su boca se abrió, formando palabras silenciosas de pánico. No, no, no. Don Alonso levantó una mano en un gesto apaciguador. Por favor, no te asustes, dijo con voz suave pero firme. Lo encontré por accidente en el almacén. Sé que no debí leerlo, y lo siento profundamente por invadir tu privacidad, pero ahora que sé la verdad, no puedo hacer como si no supiera. Y más importante aún, quiero ayudarte. Quiero ayudar a tu hermano. María Inés negó con la cabeza violentamente, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Se llevó las manos a la garganta en un gesto que era claramente un recordatorio, tanto para él como para ella misma, de por qué no podía hablar. Don Alonso se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Escúchame, María Inés. Sé que tienes miedo. Sé que has construido toda tu vida alrededor de proteger a Sebastián. Pero esto no puede continuar para siempre. No puedes vivir así indefinidamente, sin voz, sin futuro, cargando esta terrible responsabilidad tú sola. Déjame ayudarte. Tengo contactos, tengo recursos. Puedo conseguir que el caso de tu hermano sea revisado apropiadamente, legalmente. Ella negó de nuevo, ahora sollozando sin sonido, su cuerpo entero temblando. Don Alonso hizo algo que sabía era atrevido pero necesario. Extendió los brazos y la abrazó, sosteniéndola, mientras ella temblaba contra su pecho. Sentía sus lágrimas empapando su camisa, sentía el modo en que se aferraba él con dedos desesperados. Y su corazón se rompió por ella. Confía en mí, susurró él contra su cabello. Por favor, María Inés, confía en mí. No permitiré que nada malo le pase a tu hermano. Te lo prometo por la memoria de todo lo que he amado y perdido. Te ayudaré. Lentamente, muy lentamente, el temblor de María Inés comenzó a calmarse. Se apartó un poco de él y lo miró a los ojos, buscando en su rostro alguna señal de engaño o peligro. Pero solo encontró sinceridad, determinación y algo más que ella no se atrevía a nombrar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, ella sintió un asentimiento pequeño, casi imperceptible, pero era suficiente. Los siguientes días fueron una tormenta de actividad discreta. Don Alonso comenzó a escribir cartas, muchas cartas, a sus contactos en la Ciudad de México y más allá. Investigó los registros de la hacienda donde había ocurrido el incidente, pidiendo información a través de intermediarios de confianza. Habló con un abogado en Aguascalientes, un hombre brillante que se especializaba en casos difíciles y que aceptó tomar el caso de Sebastián por amistad con don Alonso y por el desafío intelectual que representaba. María Inés, mientras tanto, tuvo que hacer algo que no había hecho en 3 años, escribir sobre esa noche terrible, con todos los detalles que pudiera recordar. Se sentó noche tras noche en su pequeña habitación, llenando páginas y páginas con la historia completa, los nombres de las personas involucradas, las fechas exactas, las circunstancias que habían llevado a Sebastián a robar comida, el modo en que el capataz había atacado primero, blandiendo un látigo, como Sebastián había empujado en defensa propia y el hombre había caído por las escaleras, como habían huido antes de que alguien descubriera el cuerpo. Escribir todo fue catártico pero también doloroso. Cada palabra la hacía revivir esa noche, el terror, el pánico, la decisión imposible que había tenido que tomar para salvar a su hermano. Pero don Alonso estuvo con ella cada paso del camino. Leía lo que ella escribía. Hacía preguntas cuando necesitaba clarificación y siempre, siempre, le aseguraba que todo iba a estar bien. Un mes después de descubrir el cuaderno, don Alonso recibió una carta desde la Ciudad de México. Era de su amigo el juez, confirmando que había revisado toda la información y que estaba dispuesto a otorgar un indulto retroactivo para Sebastián, basado en las circunstancias atenuantes del caso. Defensa propia. Accidente. Un joven asustado protegiéndose de un hombre violento. No merecía vivir escondido como un criminal, pero había una complicación.
Para que el indulto fuera oficial, Sebastián tendría que presentarse voluntariamente y testificar sobre lo sucedido. Y dado que el caso original nunca había llegado a los tribunales, habría una audiencia preliminar donde tanto Sebastián como cualquier testigo disponible tendrían que declarar. Don Alonso le explicó todo esto a María Inés una tarde lluviosa de octubre. Ella escuchó en silencio, sus manos apretadas en su regazo, su rostro mostrando cada emoción que atravesaba su mente. Miedo, esperanza, duda, alivio. Todo mezclado en una expresión compleja que partía el corazón. Esto significa que todo terminará, le dijo don Alonso suavemente. Tu hermano podrá vivir libremente. Y tú podrás encontrar tu voz de nuevo, si quieres, cuando estés lista. No hay prisa. María Inés lo miró durante largo tiempo. Luego tomó el cuaderno que ahora llevaba siempre consigo y escribió algo. Cuando terminó, giró el cuaderno para que él pudiera leer. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si lo arrestan de todos modos? No lo arrestarán, respondió don Alonso con convicción. Tengo la palabra del juez, pero entiendo tu miedo. Es por eso que yo estaré allí contigo, en la audiencia, en cada paso del proceso. No estarás sola nunca más, María Inés. Eso también te lo prometo. Ella escribió de nuevo. ¿Por qué haces esto por nosotros? No nos debes nada. Don Alonso leyó la pregunta y sintió que su corazón se expandía y se contraía al mismo tiempo. Tomó el lápiz de sus manos y escribió su propia respuesta en la página. Porque te amo. Y cuando amas a alguien, haces todo lo que está en tu poder para liberarlos de sus cadenas. María Inés leyó esas palabras y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo o desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que podría convertirse en amor si se le daba tiempo y espacio para crecer. Tomó la mano de don Alonso y la sostuvo con fuerza. Y él entendió que eso era su respuesta, su aceptación, su propio tipo de confesión. La noche siguiente, don Alonso y María Inés salieron juntos a las colinas, detrás de la hacienda, para buscar a Sebastián en su cueva. María Inés había dibujado un mapa detallado del camino. Y aunque la oscuridad hacía el viaje difícil, don Alonso llevaba un farol que iluminaba el sendero. Caminaron en silencio, ella adelante, él siguiéndola de cerca. El único sonido era sus respiraciones y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cuando llegaron a la cueva, María Inés se detuvo en la entrada y dio un silbido bajo, una señal que había desarrollado con su hermano para avisarle que era ella. Esperaron. Por un momento, don Alonso pensó que tal vez Sebastián no estaba, que había abandonado su refugio. Pero luego escuchó movimiento en la oscuridad de la cueva, y una figura emergió lentamente a la luz del farol. Sebastián era más joven de lo que don Alonso había imaginado. No podía tener más de 19 o 20 años. Estaba delgado hasta los huesos, su ropa era poco más que harapos, y su cabello y barba crecidos sin control le daban un aspecto salvaje. Pero lo que más impactó a don Alonso fueron sus ojos. Estaban llenos de un terror tan profundo y constante que parecía haberse convertido en parte de su ser fundamental. Sebastián miró a don Alonso con desconfianza inmediata, retrocediendo hacia la oscuridad de la cueva. María Inés se apresuró a interponerse entre ellos, sus manos moviéndose rápido en gestos que evidentemente habían desarrollado como un lenguaje privado. Trataba de calmar a su hermano, de explicarle que don Alonso era amigo, que venía a ayudar. Don Alonso se agachó lentamente, haciendo gestos no amenazadores. Sebastián, dijo con voz suave. Mi nombre es Alonso de la Vega. Soy el administrador de la hacienda Villaseñor. No vengo a hacerte daño. Vengo a ofrecerte algo que probablemente has dejado de creer que existe, una oportunidad de libertad real. Le explicó todo el plan lentamente, con paciencia. Mientras María Inés asentía vigorosamente cada vez que su hermano la miraba buscando confirmación. Le habló del juez, del indulto, de la audiencia. Le explicó que sí, habría riesgo. Pero que el riesgo de quedarse escondido para siempre era mayor. Le dijo que 3 años viviendo como un animal en una cueva no era vida y que merecía una oportunidad de ser humano de nuevo. Sebastián escuchó todo sin decir palabra. Cuando don Alonso terminó, el joven se quedó inmóvil durante largo tiempo, procesando. Luego, con voz ronca por años de desuso, habló sus primeras palabras. ¿Y María Inés? ¿Qué le pasará a ella si yo acepto? Ella será libre también, respondió don Alonso. Libre de tener que mantenerte escondido. Libre de su silencio, si elige romperlo. Libre para vivir la vida que merece. Sebastián miró a su hermana, realmente la miró. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. Vio el cansancio en sus ojos, el peso que había cargado por él. Y en ese momento, quebrado como estaba, tomó la decisión correcta. Aceptó. Los preparativos para el viaje a la Ciudad de México tomaron 2 semanas. Don Alonso tuvo que hacer arreglos cuidadosos para asegurar que tanto María Inés como Sebastián pudieran viajar sin levantar sospechas, oficialmente. María Inés lo acompañaría como parte del personal en un viaje de negocios. Sebastián viajaría escondido en una carreta cubierta hasta que estuvieran lejos de las tierras donde podría ser
Reconocido durante esas 2 semanas, algo extraordinario sucedió. Sebastián, con alimentos adecuados y ropa limpia que don Alonso proveyó, comenzó a parecerse más al joven que había sido antes del incidente. El terror constante en sus ojos no desapareció completamente, pero se suavizó un poco. Y don Alonso notó que tenía una mente aguda cuando no estaba paralizado por el miedo. Era inteligente, curioso y claramente había heredado la misma valentía silenciosa que su hermana María Inés por su parte. Estaba en un estado de anticipación constante. Sabía que pronto tendría que enfrentar una decisión que había estado posponiendo durante 3 años. ¿Volvería a hablar? ¿Podría hacerlo? Su silencio se había convertido en parte de su identidad, una armadura que la protegía. Quitársela significaba volverse vulnerable de nuevo, una noche, 2 días antes del viaje. Don Alonso encontró a María Inés sentada en el porche de su casita. Había comenzado a visitarlo allí en las noches, un privilegio que él le había extendido y que ella había aceptado tímidamente. Se sentaban juntos en la oscuridad, a veces jugando ajedrez a la luz de las velas, a veces simplemente existiendo en compañía mutua. Disfrutando del silencio compartido que ahora era una elección y no una prisión, esa noche, don Alonso le preguntó algo que había querido preguntar durante semanas. Le pasó el cuaderno y el lápiz. ¿Crees que podrás hablar de nuevo? ¿Quieres hacerlo? María Inés tomó el lápiz y escribió lentamente. Tengo miedo. Han sido 3 años. No sé si mi voz recordará cómo formar palabras. No sé qué diré primero, si puedo hablar de nuevo. Don Alonso leyó su respuesta y sonrió con ternura. No tienes que saberlo ahora. Y no tienes que forzarte a hablar si no estás lista. Tu silencio nunca fue una debilidad. María Inés, fue un acto de amor increíble. Pero cuando llegue el momento adecuado, cuando sientas que es seguro, tu voz estará esperándote. Ella escribió de nuevo, ¿y si mi primera palabra es tu nombre? Don Alonso sintió que su corazón se saltaba a un latido. Me sentiría honrado más allá de las palabras. Respondió simplemente. El viaje a la Ciudad de México tomó 5 días. Viajaron en una carreta cómoda que don Alonso había contratado especialmente. Con Sebastián escondido entre el equipaje durante los primeros 2 días y luego sentado abiertamente una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de San Luis Potosí. El joven miraba al mundo que pasaba a su lado con ojos maravillados. Como si viera todo por primera vez. Los campos verdes, las montañas en la distancia, los pueblos pequeños con sus iglesias blancas y plazas centrales. Todo era nuevo para alguien que había vivido en la oscuridad durante 3 años. María Inés se sentaba junto a don Alonso en el asiento delantero, y él notaba cómo ella también parecía más relajada con cada legua que ponían entre ellos y la hacienda, una tarde. Mientras el sol se ponía pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, don Alonso tomó su mano. Ella no la retiró, sino que entrelazó sus dedos con los de él. Y se quedaron así hasta que la oscuridad cayó por completo. Llegaron a la Ciudad de México en la mañana del 6º día. La capital era un torbellino de actividad comparada con la vida tranquila de la hacienda. Calles llenas de carruajes y personas, edificios altos y elegantes, el sonido constante de voces y campanas y cascos de caballos contra el empedrado. Sebastián estaba completamente abrumado. Y María Inés no lucía mucho más cómoda. Solo, don Alonso, que había visitado la ciudad muchas veces antes, navegaba las calles con confianza. Se hospedaron en un hotel modesto pero respetable cerca del Zócalo. Don Alonso había reservado 2 habitaciones. Una para él y otra para María Inés y Sebastián. La audiencia estaba programada para 2 días después, lo que les daba tiempo para prepararse y para que el abogado se reuniera con Sebastián para repasar su testimonio. El abogado, don Emiliano Cortázar, era un hombre bajo y rechoncho con lentes de montura dorada y una mente tan afilada como un cuchillo. Llegó al hotel la tarde de su arribo y se pasó 3 horas entrevistando a Sebastián, tomando notas copiosas, y ocasionalmente haciendo preguntas punzantes que hacían al joven retroceder. Pero al final, don Emiliano pareció satisfecho. El caso es sólido, les dijo después. Defensa propia contra un atacante armado. Muerte accidental. Falta de intención criminal. El hecho de que el muchacho huyera podría ser interpretado como conciencia de culpabilidad, pero dado el historial documentado de abuso por parte de ese capataz en particular, el juez debería entender que fue miedo más que culpa lo que motivó la huida. Creo que tenemos buenas probabilidades. La noche antes de la audiencia, ninguno de ellos pudo dormir mucho. Don Alonso escuchaba los pasos de María Inés en la habitación de al lado, caminando de un lado a otro, claramente tan nerviosa como él. Cerca de la medianoche, él escuchó un golpe suave en su puerta. Cuando la abrió, encontró a María Inés parada en el pasillo, vestida con una bata prestada. Su cabello suelto por primera vez desde que la conocía. No dijo nada, por supuesto, pero no necesitaba hacerlo. Sus ojos decían todo lo que necesitaba expresar.
Estoy asustada, no quiero estar sola, necesito saber que estarás ahí mañana. Don Alonso se hizo a un lado para dejarla entrar. Y ella se sentó en la única silla de la habitación mientras él se quedaba de pie cerca de la ventana, mirando las luces distantes de la ciudad. Hablaron sin palabras durante un tiempo, él en voz alta, compartiendo pensamientos casuales. Ella sintiendo o sonriendo ocasionalmente. Luego don Alonso le hizo una pregunta que había querido hacer durante mucho tiempo, después de que todo esto termine, después de que Sebastián sea libre, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres estar? María Inés tomó el cuaderno que siempre llevaba consigo ahora y escribió, contigo. Si me quieres. Don Alonso cruzó la habitación en 2 pasos largos, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos. Te quiero. Dijo con intensidad. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Quiero pasar el resto de mi vida yéndote. Feliz, escuchando tu voz cuando estés lista para usarla y guardando tu silencio cuando elijas guardarlo. Quiero todo contigo, María Inés. Ella se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la de él. Y permanecieron así durante largo tiempo, respirando juntos. Compartiendo espacio y calor y esperanza. Cuando finalmente ella regresó a su habitación, don Alonso sintió algo que no había sentido en 5 años, una sensación de futuro, de posibilidad, de que tal vez la vida podía ser hermosa de nuevo. La mañana de la audiencia amaneció clara y brillante. Se vistieron con la mejor ropa que tenían, don Alonso con un traje formal negro. María Inés con un vestido sencillo pero elegante que él había comprado para ella en una tienda cerca del hotel, y Sebastián con ropa nueva que lo hacía parecer un joven respetable en lugar del fugitivo que había sido. El tribunal era un edificio imponente de cantera gris con columnas altas y pasillos de techos elevados donde cada sonido resonaba. Había poca gente allí. Solo los involucrados directamente en el caso. El juez, don Vicente Ramírez, era exactamente, como don Alonso lo recordaba, un hombre mayor de barba blanca perfectamente recortada y ojos que veían todo. Se había ganado una reputación como juez justo pero estricto, alguien que no toleraba mentiras pero que tenía compasión para aquellos que verdaderamente la merecían. María Inés y Sebastián se mudaron allí con él. El joven comenzó a trabajar la tierra, aprendiendo técnicas modernas de agricultura que don Alonso le enseñaba con paciencia. Lentamente, muy lentamente. Sebastián empezó a sanar del trauma de sus 3 años escondido. El terror constante en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazado por algo más parecido a paz. María Inés, por su parte, redescubrió el placer de hablar. Al principio era tímida, usando su voz con moderación, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo si la usaba demasiado. Pero con el tiempo, con el aliento constante de don Alonso, su voz se fortaleció. Aprendió a reír en voz alta de nuevo. Un sonido que le parecía milagroso cada vez que lo escuchaba. Aprendió a cantar mientras trabajaba en el jardín que había plantado detrás de la casa. Aprendió a decir te amo cada día, porque después de 3 años, sin poder decirlo, nunca más daría por sentado el poder de esas palabras. Se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo más cercano, con Sebastián como testigo y algunos amigos de don Alonso de sus años en Aguascalientes. María Inés llevaba un vestido blanco simple que ella misma había cosido, y cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, ella habló con voz clara y firme. Sin vacilación, prometo amarte en el silencio y en la palabra, dijo. Prometo estar a tu lado en la oscuridad y en la luz. Prometo nunca olvidar que fue tu bondad lo que me enseñó que merecía ser libre. Te amo, Alonso de la Vega, con cada palabra que he dicho y cada palabra que alguna vez callé. Don Alonso, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, respondió. Prometo escuchar no solo tus palabras sino también tu silencio. Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida. Eres la melodía que devolvió la música a mi corazón, María Inés. Y pasaré cada día tratando de ser digno de tu amor. Los años que siguieron no fueron perfectos. Hubo desafíos, dificultades económicas ocasionales, temporadas donde los cultivos no crecieron como esperaban. María Inés aún tenía pesadillas a veces, soñando que estaba de vuelta en la hacienda Villaseñor, incapaz de hablar. Atrapada en ese silencio terrible, pero siempre despertaba con los brazos de Alonso alrededor de ella, su voz susurrando palabras de consuelo, recordándole que estaba a salvo, que era libre, que era amada. Sebastián eventualmente conoció a una joven del pueblo, una muchacha dulce llamada Lucía que trabajaba en la panadería de su padre. Se casaron 2 años después que Alonso y María Inés, y construyeron su propia casa pequeña en un rincón de la propiedad. Pronto llegaron los niños, primero una niña que nombraron Isabel en honor a la primera esposa de Alonso, luego un niño, luego otro más. María Inés y Alonso también tuvieron hijos. 3 en total.
2 niñas y un niño que llenaron la casa con risas y gritos y el caos bendito de la infancia. María Inés les enseñó a coser y a leer y les contó historias cada noche. Historias sobre valentía y sacrificio y sobre cómo el amor verdadero puede liberar a las personas de sus prisiones más oscuras. Nunca les ocultó su pasado. Cuando fueron lo suficientemente mayores para entender, les contó sobre los 3 años de silencio, sobre el tío Sebastián escondido en la cueva, sobre cómo su padre había arriesgado todo para salvarlos. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos y luego preguntaban si ella alguna vez extrañaba el silencio. A veces. Respondía María Inés honestamente. A veces extraño la simplicidad de no tener que elegir palabras, de comunicarme solo con miradas y gestos. Pero luego recuerdo que el silencio era una jaula, y las jaulas, no importa qué tan doradas sean, siguen siendo prisiones. Prefiero tener una voz y la libertad de usarla o no. A no tener elección en absoluto, don Alonso envejeció con gracia, su cabello volviéndose completamente plateado, su rostro llenándose de arrugas que marcaban años de sonrisas más que de preocupaciones. Cada noche, se sentaba en el porche con María Inés, tal como habían hecho en los primeros días de su amor. Y hablaban sobre el día que había pasado o simplemente disfrutaban del silencio compartido. Ese silencio era diferente ahora, era una elección, un regalo que se daban mutuamente, no una imposición. En sus últimos años, cuando ambos ya tenían el cabello blanco y los huesos cansados, María Inés comenzó a escribir la historia de su vida. No en el cuaderno privado que aún guardaba como un tesoro, sino en páginas limpias destinadas a ser compartidas. Escribió sobre el dolor y la pérdida, sobre el miedo y el sacrificio, pero también sobre el amor y la redención. Cuando terminó, le preguntó a Alonso si pensaba que su historia podría significar algo para otros, si podría darle esperanza a alguien que estuviera luchando con sus propias prisiones invisibles. Él tomó el manuscrito en sus manos temblorosas y lloró mientras leía, porque incluso después de todos estos años juntos, seguía descubriendo profundidades nuevas en el alma de su esposa. Tu historia lo significa todo, le dijo. Es un testimonio de que el amor puede romper incluso las cadenas más fuertes. Es una prueba de que la bondad importa. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, tu libertad, tu camino hacia la luz. María Inés murió a los 72 años. Rodeada de sus hijos y nietos, con la mano de Alonso sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron las mismas que sus primeras palabras después de 3 años de silencio, Alonso. Y él respondió como siempre lo había hecho. Estoy aquí. Mi amor. Siempre he estado aquí. Don Alonso le sobrevivió apenas 6 meses. Los que lo conocían dijeron que murió de un corazón roto, pero quienes lo conocían mejor sabían que murió completo. Habiendo vivido una vida llena de propósito y amor, fue enterrado junto a María Inés bajo un sauce llorón en la propiedad que habían construido juntos, sus lápidas sencillas llevando solo sus nombres y una inscripción que María Inés había escrito años antes. El silencio fue su prisión, pero el amor la convirtió en melodía, y así termina la historia de María Inés y Alonso de la Vega. Una historia que comenzó en el polvo y el silencio de una hacienda donde la crueldad era común y la bondad era rara, y que terminó en un hogar lleno de amor y voces y vida. Es una historia que nos recuerda que a veces las personas más valientes son aquellas que sufren en silencio, protegiendo a los que aman con sacrificios que nadie más puede ver. Pero también nos recuerda que ese silencio no tiene que ser permanente, que siempre hay esperanza de liberación, que siempre hay alguien que puede escuchar lo que no se dice, que el amor verdadero no solo escucha las palabras que pronunciamos, sino también las que guardamos en nuestros corazones. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo reflexionar sobre tu propia voz o sobre las voces silenciadas a tu alrededor, te invito a que la compartas. Suscríbete a Destino y Redención para más historias del pasado que siguen hablando al presente. Deja un like si María Inés y Alonso conmovieron tu corazón, y comparte en los comentarios. ¿Cuál es el silencio que cargas? ¿Qué te impide usar tu voz? Porque todos llevamos algo no dicho dentro. Y a veces, compartirlo es el primer paso hacia la libertad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el corazón. Que encuentres tu propia melodía en medio del silencio. Hasta la próxima historia.